Damos inicio a la nueva sesión del día de hoy, en donde vamos a tener el conversatorio de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la carrera de Psicología, y voy a dar paso a Cristian Ortega, quien es director de la carrera de Psicología en nuestra universidad, UNIAC. Así que bienvenido, Cristian. Gracias, Fernanda. Bueno, primero que todo, bienvenidos a este encuentro, a este conversatorio que hemos organizado desde la Escuela de Psicología de la Universidad. Mi nombre es Cristian Ortega, director de la escuela, y en esta oportunidad queremos hablar de un tema relevante para todas las familias que han tenido bebé en este último tiempo, eh, sobre todo por las angustias que ha generado el confinamiento, la pandemia, y en ese sentido me acompaña en primer lugar Paulina Marilao González, quien es psicóloga de nuestra universidad, profesora adjunta también a la Escuela de Psicología, quien nos va a presentar el trabajo que ella ha desarrollado, que se denomina Desarrollo Psíquico Temprano en contexto de pandemia. Posteriormente a la presentación que haga Paulina y a la relevancia del tema, ¿cierto?, nos va a acompañar en este conversatorio dos profesoras también de la Escuela de Psicología. En primer lugar, Marisol Mena, quien es psicóloga de la Universidad Católica, magíster en Educación Superior de la Universidad del Desarrollo, en docencia universitaria, perdón. Fuimos compañeros con Marisol en ese programa. Marisol también es psicóloga de orientación psicoanalítica, vinculada a psicoanálisis vincular, y también nos va a acompañar Marcela Merino, psicóloga de la Universidad Católica también, y magíster en psicología clínica junguiana de la Universidad Adolfo Ibáñez. También psicóloga clínica y directora de un centro clínico. Entonces, para partir este conversatorio, los invito a ustedes también a estar cómodos, a ir pensando y reflexionando con lo que vamos a ir mostrando, con lo que Paulina va a ir mostrando, para después dar la palabra y que se genere un diálogo, una conversación que tenga que ver con dudas, preguntas, comentarios, o lo que vaya surgiendo también libremente por parte de ustedes. ¿Bien? Paulina, te escuchamos, somos todo oídos. ¿Me escuchan bien? Por acá Antes de sí. saludar, ¿sí? Buenas noches, ya. Buenas tardes, pero está oscuro, así que buenas noches. Mi nombre es Paulina Marilao, soy Marilao González, soy psicóloga de la Universidad UNIAC, egresada de la universidad. También soy profesora de educación diferencial, especialista en necesidades múltiples y magíster en necesidades múltiples. Y me he especializado en psicoanálisis relacional y últimamente en observación de bebés. Entonces, lo que les voy a presentar ahora y sobre lo que queremos conversar con ustedes es respecto al desarrollo psíquico temprano en general, y lo vamos a centrar en situaciones de confinamiento, y específicamente la de hoy, que es el confinamiento debido a la situación de pandemia, ¿ya? Quisiera saber si antes de comenzar nos presentamos todas. Sí, ¿cierto? Antes de continuar, Marcela y Marisol. Sí, saquen los micrófonos y preséntense también ustedes para que el público las pueda identificar. Ya le doy ahora la palabra entonces a mis colegas Marisol y Marcela para que se presenten y ustedes sepan con quiénes van a conversar. Ya. ¿Parto yo? Bueno, yo creo que Cristian me presentó harto bien, así que yo solamente agregaría quizás a eso, Cristian, que también soy profesora supervisora del magíster de relacional de la Alberto Hurtado, ¿ya? Trabajo mucho con el vínculo con padres y niños, que es un tema que me apasiona mucho, y he trabajado mucho también en la temática de la adopción. Entonces son temas que me convocan y me apasionan. Así que yo feliz de participar en este encuentro. Invité a todos mis alumnos a ver si se suman aquí, porque creo que tu exposición es preciosa, así que vale la pena escucharla y nos invita a reflexionar. Así que eso sería. Muchas gracias. Bueno, yo soy Marcela Merino Vázquez, como dijo Cristian, psicóloga, me he dedicado más a la psicología clínica y también a la docencia en distintas universidades. Y claro, al trabajar con niños también este tema como de la primera infancia, del
parto, del nacimiento y los primeros años de vida resulta apasionante cuando uno lo empieza a conocer. En ese sentido también en un congreso me tocó y tuve la fortuna de tener una ponencia respecto a este tema también, del parto. Entonces estoy súper contenta de participar de este conversatorio porque es un tema súper bonito, delicado, sensible y qué bueno que hayan instancias para poder abordarlo. Así que nada, partimos nomás. Ya, partamos entonces. Les voy a compartir pantalla para que vayan siguiendo la presentación respecto de la cual vamos a conversar. Si bien son solo algunos elementos los que aparecen en la presentación, yo les voy a ir explicando aquellos que no aparecen para que todos estemos conectados y sepamos de lo que estamos hablando, ¿ya? Como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, vamos a hablar del desarrollo psíquico temprano en tiempos de pandemia y nos enfrentamos a esta imagen, ¿no? A un bebé esperando nacer o a un bebé ya nacido frente a esta amenaza del coronavirus, ¿ya? Que parece en algunos momentos, si lo miramos así como aparece en esta foto, incluso más grande que un bebé. Si lo pensamos, el virus propiamente tal es algo muy pequeño, que no podemos ver. Sin embargo, nos ha llevado a una situación de confinamiento en la cual salir de la puerta de la casa puede ser peligroso. Y en ese contexto, hoy están naciendo niños. Y no solo están naciendo niños, sino que hay madres, familias, esperando dar a luz. En eso nos vamos a centrar. Lo primero que quiero comentarles es, nos vamos a centrar en aspectos bíblicos, ¿ya? No porque sea un afán religioso, sino que para que miremos que de diferentes lugares siempre ha sido importante el hecho de dar a luz, de traer un niño al mundo. Dice el Génesis que cada vez que nace un niño, canta un gorrión, pues ve el alma que se hace carne en el cuerpo de ese recién nacido. Si nos vamos centrando ya en aspectos más racionales, Luz Voltán señala que este sujeto que nace, primero nace en la palabra y luego nace en la carne. ¿A qué nos referimos con eso? Todos aquellos que han sido padres, todos aquellos que quieren ser padres, y todos aquellos que alguna vez jugamos a las muñecas, hablamos de ese niño que estaba por nacer. Lo pensamos, lo deseamos, lo imaginamos, lo nombramos, incluso muchas veces pensamos en cómo se llamaría, qué pasaría si, ¿ya? Entonces este niño que está por nacer está presente primero en el imaginario de su madre, en el imaginario de los padres, en el imaginario de la familia que lo va a recibir. Y por qué no decirlo también hoy, que se nota más profundamente, también está en el imaginario de los equipos de salud. Esos equipos de salud que reciben a este niño. Este niño que está por nacer entonces es objeto de todas nuestras ensoñaciones. Ensoñaciones como padres primero, ensoñaciones como familia, ensoñaciones como comunidad, como sociedad, ¿ya? Y también es objeto de proyectos, no solo de ensoñaciones. Y los proyectos nos ponen en otro lugar. Entonces, todas aquellas emociones positivas que son producto de las ensoñaciones podrían en ocasiones verse apesadumbradas por las angustias que convoca el hacer proyectos. Sobre todo en este contexto, angustias de los padres por asumir la función de maternar y de paternar. Y con esto me refiero a asumir la responsabilidad de la parentalidad, de convertirse en padres, de la familia, de convertirse en aquella comunidad cercana al niño, que lo va a modelar, que le va a mostrar cómo se relacionan, que le va a transmitir cosas importantes de generación en generación. Todos aquellos elementos también son fuente de angustia para los padres. Entonces, si nos ponemos en el contexto de pandemia actual, tenemos una serie de angustias nuevas. Pensando en el proyecto, ¿se va a poder ir conmigo a la casa una vez que nazca? Cuando nazca, ¿voy a poder acercar mi rostro ante mi hijo? ¿Voy a poder tenerlo en brazos? ¿Vamos a poder hacer este parto respetuoso que habíamos pensado?
Entonces, no solo estas ensoñaciones que pueden ser maravillosas para los padres inicialmente, no van a aparecer solo ellas, sino que también van a aparecer estas angustias y hoy día un poco más de angustias asociadas a la situación de pandemia y en específico al coronavirus. Este bebé entonces está presente en el imaginario de los padres, como decíamos, pero también tiene presencia real en el cuerpo. Todas aquellas mujeres que han sido madres pueden recordar la primera vez que pateó, cuando tuvo hipo, las veces que se movió dentro del vientre, cómo parecía nadar, o cómo decían que iba a ser una bailarina, o que iba a ser un futbolista, o viceversa, ¿no? Un bailarín o una futbolista. Todos podían pensarlo, y una vez que alguien toca este vientre de la madre, también puede sentir que este bebé tiene presencia real. Pero lo hace más real el hecho de que hoy tenemos tecnologías que nos permiten ver a este bebé no solo tridimensional, sino que en 4 dimensiones. Le vemos tamaño, peso, volumen, color, rasgos faciales. Este bebé entonces, que aún no nace, ya nació en la palabra, nació en el imaginario, nació en la ensoñación, nació en el proyecto, para luego nacer en la carne. Continuemos entonces. Cuando este bebé ya nace, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que este espacio al que llega el niño no es accesible a su sentido común. Y con eso me refiero a que un bebé que estaba inicialmente en una fase líquida pasa a un medio aéreo. Y este medio aéreo no solo le impone un reto para que él pueda respirar, sino que le impone también el reto de sonidos, personas, luces. Y si pensamos en que en este espacio también hay otros, por supuesto que van a haber otros que lo sostienen, sus padres que lo esperan, sus abuelos si pueden ingresar, aquella mirada materna que va a estar sosteniendo al bebé que nace, o la mirada paterna, o la mirada de la abuela, o de un hermano, va a estar ahí sosteniendo, y también el equipo de neonatología que va a estar sosteniendo no solo a la madre, sino que también al bebé que nace. Enfrentarse a este mundo es un mundo muy complejo para el niño. Para un niño que, si lo pensamos desde nuestra constitución, desde el infante humano, si pensamos en otros infantes de otras especies, por lo menos, por ejemplo, los monos, las madres se retiran en soledad a dar a luz a sus hijos. Y se retiran posteriormente del nacimiento unas 2 semanas más del grupo en general, para contener al bebé, para dedicarse, para conocerlo, para mirarlo, para sostenerlo junto a su pecho. Si pensamos en el infante humano, este infante se enfrenta a este medio desconocido, fuera del sentido común, y que además está plagado de rostros. Hay investigaciones que dicen que en las primeras 2 semanas los niños pueden llegar a ver 200 rostros distintos. Imagínense lo difícil que es enfrentarse a algo tan diferente. Por supuesto que va a tener calma cuando escuche el sonido de la voz de su madre, cuando escuche después el sonido de la figura paternante, que no necesariamente será el padre, puede ser otra madre, puede ser la abuela, puede ser un hermano, un primo, un amigo. Toda esta angustia que se genera en este bebé se alivia una vez que es sostenido en brazos de su madre y que es alimentado por primera vez, ya que en este momento se ven comprometidos los 5 sentidos del bebé que parecieran reunificarse. Es la vez que el niño toma el seno materno y se apega a su madre, parece reunificarse como una matriz, como un todo, en el que este otro, que es la presencia materna, con la cual ha interactuado durante el tiempo que estuvo dentro del vientre, le aporta la noción de estar nuevamente juntos y por lo tanto le aporta continuidad existencial. Esta ruptura que al parecer fue tan abrupta, vuelve a la continuidad una vez que es sostenido en brazos de su madre. Ahora nos podríamos preguntar qué pasa si la madre no lo puede sostener, ¿no? En brazos. La mirada materna también sostiene. Las palabras de la madre sostienen. Hay investigaciones que señalan que la voz de la madre
recubre al niño y le aporta una especie de cuna psíquica. Por lo tanto, esta voz también lo sostiene, no físicamente, pero sí metafóricamente. Es importante entonces recordar que estos instantes después del nacimiento representan un periodo sensible. No solo para la madre, no solo para el hijo, sino que para la relación madre-hijo. Y cuando hablo de la relación madre-hijo, no me refiero necesariamente mamá e hijo como figuras tácitas, sino que me refiero también a quien desarrolla la figura maternante. Como decía Marisol, también nos vamos a enfrentar a este proceso en el caso de adopción, ¿ya? No estamos hablando de la madre que gesta, necesariamente. Esta experiencia de ruptura existencial que yo les decía que experimenta el bebé al nacer, requiere del restablecimiento de esa continuidad, requiere de esa reciprocidad que recibe en brazos de su madre. Recordemos que los bebés desde el 6º mes escuchan la voz de su madre, ya la empiezan a incorporar, y esta voz los empieza a sostener desde esa edad. El que el bebé pueda escuchar a su madre y que pueda estar en sus brazos, restablece la continuidad, no solo a través de lo físico, sino que también a través del elemento vocal, que lo que va a hacer es subjetivar e inscribir a este bebé en su propia historia. Con esto me refiero a que cuando la mamá lo recibe dice que es el bebé más lindo del mundo, que tiene los ojos de su mamá, incluso la mamá cansada, parturienta, es capaz de decir que este bebé es el más lindo del mundo, ¿ya? Y le habla, y lo invita a conocer este mundo que se presenta aquí, nuevo para este niño. Al nacer el bebé, se aleja de esta compañía rítmica del corazón de su madre y se encuentra con el sonido de su propio corazón. Un sonido que desconoce, porque en el vientre materno escucha el corazón de su madre. ¿Qué pasa entonces si nos enfrentamos a una urgencia médica? Urgencia médica como un parto prematuro, urgencia médica como la situación del coronavirus, donde nos vamos a encontrar, en el caso de una prematurez, con mangueras, con luces, con cables, con sonidos, muy diferentes al sonido rítmico de su madre. Y si nos ponemos en la situación del coronavirus, nos vamos a encontrar con mascarillas, con protectores faciales, con ropas que hacen ver a estos sujetos que ya son extraños como extraterrestres o como astronautas, muy lejanos de la corporalidad. Ahora, pensando en la corporalidad, si ustedes ven las imágenes que aparecen aquí al costado, esta madre está rodeada por colores, ¿ya? Al igual que esta otra madre, para simbolizar que cuando hablamos de la relación madre-hijo, no nos estamos refiriendo solamente a la madre con su hijo en el seno materno, sino que nos referimos también a todo lo que se asocia a la relación madre-hijo. Nos referimos a la figura paternante, que se encarga de contener a la madre, a la familia que se encarga de contener a esta nueva familia, a la comunidad que sostiene a la familia, al padre, a la madre y al hijo, a los equipos de salud, ¿ya? A la sociedad, a los ciudadanos. Pensemos que nosotros, preocupados de estos momentos del psiquismo temprano del niño, de alguna manera estamos sosteniendo a esas madres que están naciendo, justo a sus hijos, porque nos estamos preocupando de que algo ocurre. Aquí tenemos una imagen de una madre mirando a su hijo cuando nació. Dice Alan Shore, un neuropsicoanalista, que durante esas espontáneas comunicaciones de apego, decimos, visuales faciales, auditivas prosódicas, porque escuchamos la entonación, y táctiles propioceptivas, que tiene que ver con nuestros tactos, ¿ya? Entre el infante y su cuidador, no hablamos necesariamente de la madre, se regulan a nivel implícito, o sea, más allá de lo que nosotros podemos comprender, los estados de activación y de regulación afectiva. O sea, aquello que nos despierta y nos invita a relacionarnos con los otros, y aquello que nos calma y nos da seguridad. Anteriormente, otro neuropsicoanalista, Pali, habla de que esta misma situación la podríamos denominar como la sintonía empática, porque pareciera que cuando la madre y su hijo se miran, nada perturba ese momento. Y esto da muestra
de un vínculo entre la madre y el hijo. ¿A través de qué? A través de la expresión facial. Ustedes pueden ver a ese niño mirando atentamente a su madre, conectado con la mirada fija hacia su madre, y esto modula a nivel autonómico. Quiere decir que su corazón late más suave, que sus pupilas se dilatan porque se emociona, que su cuerpo regula la temperatura, y que aquellos sentimientos subjetivos de la madre, además, son asociados a la emoción. Ella va a decir que su hijo la reconoció. Y por supuesto que la reconoció, porque conoce su voz desde el sexto mes de gestación. Ahora, pensando en todo esto, ¿qué necesitamos para un desarrollo sano del psiquismo? Winnicott, un psicoanalista y también pediatra, dice que se requiere de un ambiente facilitador. Este ambiente facilitador lo constituye su madre, su grupo familiar, su familia en general, ¿ya? Y en este momento también lo constituimos nosotros, los equipos de salud, la comunidad donde uno vive, que le permita al niño emerger y crecer, a este niño que está naciendo a este mundo humano. Necesita también una inseparable ligación con el objeto maternante. Y a esto me refiero que necesita de una madre o de una figura maternante, o sea, significativa, que le permita el desarrollo de todo su potencial. Nosotros heredamos un montón de cosas, no desarrollamos todo, ¿ya? Y no desarrollamos todo, me refiero a no todo lo malo, ni todo lo bueno, ¿ya? Desarrollamos aquello que nuestro ambiente nos permite desarrollar. Una madre que permita este desarrollo es reconocida como una madre suficientemente buena. La madre suficientemente buena permite que le asegura a su hijo una continuidad existencial que implica que este niño siga siendo, continúe en movimiento. El movimiento es comunicación, por lo tanto, le permite comunicarse con otros, interactuar, ir desarrollándose y finalmente ser relativamente independiente. ¿Cómo lo hace la madre? La madre lo hace gracias a su biología. Las madres desde el sexto mes de gestación desarrollan algo que se conoce como la devoción maternal primaria, que permite al bebé sentirse omnipotente, es decir, que esta madre se enfrenta entonces frente a su majestad el bebé, y es así como lo trata. Si pensamos en las embarazadas, desde el sexto mes aproximadamente, las madres dicen que están como en otra, que se les olvidan las cosas, que parecen desconectadas del mundo exterior, que lo único que les preocupa es esta comunicación recursiva con este bebé que tienen en el vientre. Y de alguna manera, esto la prepara a la mamá para estar atenta y responsiva a las necesidades de su bebé, y la prepara emocionalmente para estar disponible a sus demandas. ¿Cómo estoy disponible a esas demandas entonces? Se necesitan técnicas de maternaje adecuadas. Y esas técnicas de maternaje, según Winnicott, son el holding, el handling y la presentación de objetos. Cuando hablamos de holding, nos referimos al sostenimiento, tal cual se dice, sostener, tomar en brazos. Y tomar en brazos nos referimos a lo material, pero también necesitamos sostener metafóricamente, sostener con la mirada. Piensen ustedes cuando estamos frente a nuestra primera presentación, cuando bailamos frente a nuestros padres, o cuando llegamos al colegio y nos toca por primera vez hacer una disertación, o estamos en la universidad y necesitamos por primera vez exponer ante un grupo grande. Requerimos de la mirada de alguien que nos dé cuenta que lo estamos haciendo bien, ¿ya? Tan grandes probablemente no, probablemente digo, porque vamos a recordar aquella mirada maternante que nos sostenía metafóricamente, ¿ya? Si no, probablemente la vamos a necesitar, pero a eso me refiero que no solo es un sostén material, sino que también un sostén metafórico. Cuando hablamos del handling, hablamos de que el niño necesita que lo manipulen. Y la manipulación nos refiere a manipular y que vamos a hacer que él haga lo que nosotros queremos, ¿no? No, que nos referimos a ese contacto corporal que requiere el niño.
que la madre lo acaricie, que le cambie de ropa, que lo bañe, la muda, que regule la temperatura del lugar donde se encuentra, que regule la distancia del móvil para que no sea perturbador ante su vista, que regule los sonidos del ambiente para que no sean perturbadores. A eso nos referimos con la manipulación. Esta manipulación le permitirá personificarse. Eso significa que si yo aporto al niño todos los elementos de caricias, de voz, de temperatura, de atender a sus necesidades, el niño comienza de a poco a darse cuenta que no es uno solo unido con su madre, sino que a veces se va a dar cuenta hasta dónde él llega, cuál es el espacio que ocupa, cuáles son sus límites. Y por lo tanto, entonces, esta psiquis que todavía no está situada en ninguna parte, se personifica en su cuerpo, ¿ya? Quiere decir que adquiere la noción de sí mismo, que sabe hasta dónde llega, que va a comenzar a sonreír a sus papás, que va a sentir la ausencia cuando no los encuentre, ¿ya? A eso nos referimos con personificarse. Y finalmente la presentación de objetos tiene que ver con acercar al niño al mundo. Y cuando hablamos de mundo objetal nos referimos a los objetos propiamente tal, cosas, objetos cosas, y objetos personas, juguetes, familia, amigos, conocidos, el médico. Cada vez que eso pasa, la madre o el padre u otra figura maternante da cuenta de lo que ocurre, le anticipa al niño lo que va a pasar, le dice, no estamos existiendo, vamos a ir al doctor, el doctor te va a revisar, ¿ya? Digamos que le presenta los objetos cada vez de manera menos anticipada, porque esto es un proceso gradual que tiene que ver con lo que el niño puede comprender. No nos va a comprender lo que les decimos, comprende la entonación, porque estamos hablando que hay un proceso auditivo prosódico, comprende nuestra información gestual, porque tenemos información visual facial, ¿ya? Y también a nivel del tacto. Vamos a tener táctil propioceptivo, información porque lo tocamos mientras lo vestimos. Para un desarrollo sano también, dice Kohut, y va a apoyar a Winnicott, señalando que necesita entonces el niño narcisizarse o cumplir 3 necesidades narcisísticas básicas. Todos nos asustamos cuando escuchamos narcisista, como que fuera algo pecaminoso, malo, ¿ya? Estamos hablando de un bebé. El niño necesita narcisizarse, necesitamos decirle que es importante. La primera habilidad que dice Kohut es el espejamiento, que lo podemos relacionar con el sostenimiento de Winnicott en el sentido de que nosotros lo confirmamos. Le decimos que es el niño más lindo, que se parece a su mamá, que se parece a su papá, que tiene las orejas del abuelo, que tiene el pelo de la abuela. El niño no se conoce sino por nuestras palabras. Ese mirroring tiene que ver con espejarlo, con decirle todo lo que puede hacer. Si nosotros enfrentamos a un niño frente al espejo, no va a ver nada. Si nosotros le decimos que él está ahí, él se va a comenzar a reconocer. Si le decimos que es el niño más lindo del papá, el niño más lindo de la mamá, si jugamos frente al espejo, vamos a estar espejándolo ahí directamente, pero metafóricamente, todas aquellas veces que le decimos lo que es capaz de hacer, lo que soñamos para él, ¿ya? Posteriormente tenemos otro paso u otra necesidad, que es la idealización. El niño debe creer y sentir que puede ocupar el cuerpo de su madre, o sea, fusionarse cada vez que lo necesita. Y no solo con la madre, sino que con otros objetos a cuales admira. El niño debe tener la fantasía de que crea al objeto y que también desaparece el objeto, porque lo hace sentir calma, ¿ya? Esta idealización le hace permitir a él creer su majestad del bebé, que es capaz de controlar a los demás. Y por último, las experiencias gemelares, que tienen que ver con esas habilidades de los niños, que todos nos sorprendemos. Uno abre la boca y el bebé abre la boca. Uno pestañea y el bebé pestañea. Si nos movemos hacia un lado y el bebé ya tiene un poco mayor control motor, también va a mirar hacia el lado, ¿ya? Y en términos psicológicos, tiene que ver con sentirse similar al otro. Si su madre, su padre o la figura maternante, cualquiera sea, se siente similar a su hijo se va a sentir similar a él.
Esto habla entonces que esta madre, padre o quien se haga cargo tiene que ser responsivo, tiene que permitir la cohesión, que el niño se sienta parte de él. Tiene que fallar. Y cuando falla, tiene que retomar su función y advertir la falla. Porque hasta el momento todo lo que decimos estamos hablando aparentemente de madres o padres perfectos. Sin embargo, tiene que fallar. Porque si no falla, ¿cómo se enfrenta a la frustración? ¿Cómo se enfrenta a la ausencia? El bebé se frustra por primera vez cuando quiere pecho y no sabe leche. Cuando quiere pecho y su mamá está en el baño. Cuando quiere pecho y toma mamadera y resulta que la mamadera no llegó a la temperatura que quería. Pero lo que hace la figura de apego primaria que está ocupando ese lugar es advertir la falla empática y decirle, pucha, no quedó tan calentita, para la próxima será, ¿ya? O si se hizo caquita y se siente mal y se siente incómodo, la mamá le va a decir, ¡uf! ¡Qué hediondo! Es la guagua más hediondo de la mamá. Digamos que se advierte la falla y se retoma la función, ¿ya? Esto hace que no se pierda la cohesión del ser y eso tiene que ver con la continuidad existencial. Según Jessica Benjamin, un sujeto, o sea, el niño, emerge de la experiencia de ser reconocido por otros. Estos otros lo reconocen a través de la interacción o de la experiencia mutua, como se ve en la fotografía. Los otros ayudan a establecer los límites de la corporalidad de este pequeño y a vivenciar las emociones, límites y emociones como algo propio de este niño. Esta idea de reconocimiento mutuo es una categoría súper esencial y cada vez más esencial en experiencia temprana, porque da respuesta y da forma al ambiente y le permite al niño crear sus propios objetos. Como yo les decía anteriormente, si hablamos de su majestad del bebé, él debe tener la fantasía de que crea a su madre cuando la necesita y que también desaparece cuando él quiere descansar o jugar. ¿A qué nos enfrentamos entonces? Podemos decir que en general la sociedad vive frente a una sensación de catástrofe y miedo, que en palabras de Winnicott hablaría de un estado de derrumbe, que es una defensa autista, ¿ya? Y por otra parte, desde los equipos médicos y también desde la comunidad, este camino del encuentro, ¿cómo se prepara este camino del encuentro? ¿Cómo lo hacemos? Se nace un bebé frente a mascarillas, frente al coronavirus, frente a protecciones, y estas protecciones tienen algo bien particular, se llaman aislamientos de contacto. ¿Cómo nace un bebé aislado del contacto humano? ¿Cómo nace el infante humano aislado del contacto humano? ¿Cómo nace la madre humana aislada del contacto humano con su hijo? Dice Winnicott que no existe tal cosa llamada bebé. Y puede sonar muy rudo lo que les estoy diciendo, pero quiere decir que el bebé existe siempre con alguien más. Una mamá que lo corporaliza, que lo construye, que lo contiene, que lo invita amorosamente a vivir. Aquella persona que cumple la función materna debe ser lo suficientemente buena. Y esto también puede sonar pomposo o tal vez como que se necesitan madres perfectas. No, una madre suficientemente buena es aquella que puede asegurar la salud física y psíquica de su hijo y que pueda fallar. Porque cuando se falla, es posible aceptar la frustración, es posible construir, es posible aceptar la ausencia, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos en tiempos de coronavirus cuando tenemos este aislamiento de contacto? ¿Cómo se hace? Aquí tenemos un aislamiento de contacto real, pensando que este bebé está además en una cama radiante, y vemos las luces aquí, porque probablemente es prematuro. Pero hoy, todo niño que nace en circunstancias de coronavirus está aislado, ¿ya? ¿Qué pasa si necesita hospitalización? ¿Qué pasa si no nació tan saludable? ¿Qué pasa si la madre tiene coronavirus? ¿Qué pasa si algún familiar tiene coronavirus? Si el equipo médico se contagió. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se construye el psiquismo de este niño?
Comenzamos viendo las fotografías, que es bastante impactante. El coronavirus, que no lo vemos, pero que sabemos que está como amenaza fuera de nuestras puertas. Bebés con aislamiento de contacto, con un protector facial que inhibe la respuesta facial y además le impide un registro muy claro de las figuras que están cercanas. Un equipo médico sobrecogido, agotado, y además la amenaza de muerte, lo que implica que la comunidad toda tiene angustias relacionadas con la muerte. Y aquellos que están más frágiles o en situaciones donde se presentan a traer una nueva vida al mundo, podrían estar con mayores angustias de muerte. ¿Cómo se ve entonces afectada la salud mental de esta diada madre-hijo, pensando en que no existe bebé sin esta persona que desarrolle la función maternante? Vamos a ver lo siguiente. Si todo ocurre como corresponde, y el niño nace aunque su mamá esté con un protector facial, en algún momento se lo van a quitar porque el niño viene saludable y su madre también, y van a poder tener una cohesión vital, armónica. Si esto no ocurre, vamos a llegar a estados de fragmentación. Y que puede sonar muy extraño, pero la fragmentación no se refiere a que el niño se va a descomponer en pedazos en términos literales. El tema es que este psiquesoma, que es el niño, no va a corporalizarse, porque no tiene quien lo corporalice. Porque la madre, que está en general en sintonía emocional con su bebé, no va a estar. Porque este niño está en una incubadora, o su madre está con coronavirus, entonces está en aislamiento, o hay riesgo de contagio, por lo tanto está cada uno en aislamiento, no va a permitir que se integren estas experiencias corporales afectivas y que se transformen en significados emocionales. Si esto no ocurre, va a obligar a este recién nacido a asumir el control. Y en esta imaginación, la omnipotencia de asumir el control y de racionalizar, incluso en un bebé, nos va a llevar a que el bebé se defienda de este medio que es hostil. Y que esta defensa quiere decir que se va a disociar. Se disocia del cuerpo. ¿Por qué se disocia del cuerpo? Porque no hay una madre que pueda satisfacer sus necesidades. No hay una madre que esté alerta. Madre me refiero a la figura maternante, ¿ya? Que esté alerta a lo que este niño necesita. Que lo ayude a autorregularse. Que promueva la regulación afectiva. Que promueva la regulación autonómica. No hay. Si no hay quien ayude a la regulación estable, el niño se va a disociar. Y se disocia de su cuerpo. Porque así no siente necesidad. Entonces puede llegar a olvidar que necesita algo. Y vamos a ver los bebés en las neonatologías silenciosos, que no reclaman, que no se mueven, que parece que los sonidos de las máquinas no los perturban. Entonces esperamos que sí se perturben. ¿Qué se hace entonces? ¿Cómo lo hacemos? Necesita el niño entonces corporalizarse. Necesitamos entonces un equipo que lo corporalice. Afortunadamente, las cosas no son tan terribles como suenan. Y a eso me refiero con que hay equipos de salud preocupados de la salud mental de ese bebé, preocupados de la salud mental de la diada madre-hijo, y no solo de la diada, de la triada, de la familia. Hay un hospital, el hospital de Temuco, el hospital base de Temuco, está haciendo videollamadas, y estas videollamadas están en directo, ¿ya? En directo, no se graba. Y le ponen al bebé, y la mamá le canta, le habla, le cuenta lo que pasó. Han tenido situaciones donde el padre le habla e invita a sus amigos para que vean a su guagua que está ahí esperando salir de este confinamiento. Hay situaciones en el Hospital San José donde se han grabado audios. La madre le graba un audio, el padre le graba un audio, la abuela de 1 minuto, se lo ponen al bebé y lo graban para que los padres vean cómo responde. También se está comenzando a poner música
recordando que la voz de la madre, así como la música, es la primera cobertura psíquica. Es aquello que nos da una psíquica y sostiene al bebé. Hay iniciativas. Lo que tenemos que pensar es qué pasa en las casas. Cuando este bebé llega al hogar, ¿qué pasa con aquella madre que ha estado muy angustiada? ¿Cómo sostenemos a las madres? ¿Cómo se sostiene la madre? Esto nos invita a pensar en la comunidad, no solo como comunidad familia, sino que como comunidad, sector en el que vivimos, condominio en el que se vive, localidad en la que se vive. Si nosotros recordamos todo lo que se expone en la televisión, tenemos familias que están siendo acogidas por otras familias. ¿Bien? Si nosotros sostenemos las ansiedades y los temores de los padres, ellos van a poder sostener a sus bebés. Si nosotros protegemos el vínculo con los padres, ellos van a poder cuidar de la mente del bebé. Si nosotros permitimos que se desarrolle una cuna psíquica, que lo he repetido varias veces, vamos a permitir que el bebé se subjetive, quiere decir que sus padres lo construyen, que le digan quién es, de dónde viene, hasta dónde quieren que llegue, cómo se cuida. No solo podemos cuidar el cuerpo, ¿cierto? Si miramos acá la imagen que está arriba, vemos a una enfermera asistiendo a un bebé en términos físicos, porque también lo requiere, es una necesidad. Y vemos acá a otra enfermera sosteniendo físicamente al niño. Lo mira con cariño, le habla. En muchas neonatologías donde no se ha podido tener contacto con los padres, se han fortalecido los equipos. Por lo tanto, ese equipo le habla, le canta, se turnan para no dejar solo al bebé. Y eso es súper importante, porque quiere decir que todos estamos pensando que aquel sujeto que nace al mundo desde que abre los ojos, incluso antes. Porque nos estamos preocupando también de pensar que las madres requieren de un equipo que las calme, que no se asusten, que no piensan que este bebecito se va a enfermar de coronavirus o que ellas lo van a contraer necesariamente, porque no necesariamente es así. Necesitamos, como se ve en la foto de abajo, no solo que lo sostenga la familia, sino que también es el equipo médico, la comunidad, la sociedad, todos. Ahora, lo que yo les comento aquí, como tareas del equipo de salud, y aquellas experiencias que hoy día se están desarrollando, no solo aquí a nivel nacional, sino que también a nivel mundial, nos invita a pensar en qué otras estrategias podemos desarrollar. Nos invita también a ponernos en el lugar de aquellas madres que tienen hijos pequeñitos, ¿ya? Que además están en situaciones de teletrabajo en su hogar. ¿Cómo se construye el psiquismo en situación de pandemia? También tenemos que pensar en qué pasa con aquellos niños. ¿Cómo los ayudamos? ¿Qué pasa con aquellas madres? ¿Cómo las sostenemos? ¿Cómo ayudamos a estos grupos familiares a sostener las ansiedades, a apaciguar los temores? Porque no podemos decir que los temores se van a borrar. Es complejo en esta situación. Pero los podemos sostener, los podemos apaciguar, podemos tener proyectos de futuro. ¿Bien? La invitación entonces es a pensar que así parte el desarrollo del psiquismo, así es como está siendo constreñido en esta situación de pandemia y constreñida también las ansiedades maternas y paternas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo aportamos? Porque nosotros somos parte de la comunidad, no solo del equipo de salud, de la comunidad. ¿Qué hacemos? La labor no la tiene solo el gobierno o aquellos que dirigen las instituciones médicas. ¿Qué hacemos nosotros? Como vecinos, como hermanos, como amigos, como compañeros, como miembros de una comunidad. Con esto doy fin a la presentación, no hacia el conversatorio, y lo vamos a comentar con las colegas que nos presentamos, y luego vamos a dar paso a las preguntas que ustedes nos quieran hacer, preguntas, comentarios, ideas. Estamos abiertos a eso. Gracias por escucharme. Ahora vamos a conversar respecto a eso. Muchas gracias, Paulina. Muy interesante la exposición y seguramente a Marisol, a Marcela y a todos nuestros
auditores, ¿cierto? Lo han hecho pensar en situaciones personales, laborales, ¿no? Respecto a estos desarrollos que ha mostrado. En primer lugar, me gustaría darle la palabra a Marisol para que pueda comentar respecto a la reflexión que ha podido tener y posteriormente a Marcela. Gracias, Cristian. Primero que nada, felicitar a Paulina por su presentación preciosa, redondita, entretenida, nutritiva, así que muchas, muchas gracias. Bueno, surgen hartas cosas, me surgen, la verdad. Además que a mí me ha tocado justamente dentro de la clínica en este tiempo acompañar 3 madres que han dado a luz en este periodo, ¿ya? Y son historias muy distintas, porque en un caso, por ejemplo, 2 que se parecen, ellas tuvieron su guaguita de término, aunque en un caso fue cesárea y el otro fue parto natural, la evolución fue rápida, la llegada a la casa fue rápida, pero un tercer caso, que es un caso de prematurez, digamos, donde la guaguita todavía está interna, donde todavía no puede amamantar y entonces pasa al cuidado del equipo que hay ahí. Afortunadamente hay un buen equipo con psicólogo, etcétera, pero por ejemplo ella no la puede tocar directamente, siempre está con mascarilla, ¿no? Entonces son situaciones que tú mostraste muy claramente en tu exposición, Paulina, y que obviamente determinan aspectos importantes en ese vínculo, genera mucho mayor ansiedad, por lo tanto es una madre que requiere mucho más sostén, ¿no? A eso hay que agregarle que el padre, por ejemplo, no ha podido ver a la guagua porque los papás no los dejan entrar solamente a la madre, ¿no? Entonces una madre que también está menos sostenida. Hay mucho que pensar, la verdad. Pero quisiera agregar otras cosas a esta reflexión. Quisiera agregar, por ejemplo, el impacto, porque aquí hay un elemento que es central. Esto que tú has relatado, Paulina, alude a cualquier experiencia de maternaje o de nacimiento, pero aquí se ha sumado al episodio de la pandemia, ¿no? De este virus que ha ocupado un lugar tan importante. Y yo quisiera señalar que esta experiencia, además, es una experiencia que no solamente atraviesa al bebé y a la madre, sino que atraviesa en términos personales al equipo de salud, al equipo psicológico, al padre. O sea, aquí estamos enfrentados a una situación en ese sentido inaugural, porque en otros periodos estaba la madre y el niño en su experiencia, ¿no? Pero aquí hay un equipo que además, un equipo médico y un equipo psicológico que también está implicado en este proceso de una manera particular. Y que eso no lo podemos desconocer, ¿no? Tenemos en muchos casos equipos muy agotados, ¿no? En otros casos familias muy afectadas donde llega este niño, en otros casos no. Entonces tenemos una red de apoyo que también está implicada de una manera distinta, ¿no? Y que me parece que es un tema importante de considerar. También me parece importante como para la reflexión pensar que esta experiencia, que es una experiencia que va a atravesar al niño, a la familia, a la madre, al padre, etcétera, es una experiencia que, aunque puede ser en algunos casos más traumática, por ejemplo, la experiencia que les comentaba de este bebé que ha quedado hospitalizado, esta bebé, ¿no? Que indudablemente ahí hay un corte en esta continuidad que tú llamas, a pesar de que la mamá va todos los días, etcétera, la bebé no está amamantando bien, entonces se le da mamadera, se cansa mucho porque es una bebé prematura, entonces se le da con sonda, etcétera. En fin, hay una serie de intervenciones ahí y un tema importante en relación con el cuerpo, pero también hay que confiar, a propósito del concepto que tú has incluido, Paulina, de la subjetivización, cómo se subjetiva, ¿no? Que esta es una experiencia que es continua, ¿ya? Y aquí yo quiero como hablar como de elementos positivos, ¿no? Aunque sea una experiencia dura, que ojalá tenga el mejor soporte posible desde todas las redes posibles, si existen algunas fallas o algunas experiencias, estas pueden ser reparadas también en el tiempo, ¿no? No es que, a pesar de que la primera experiencia es un núcleo importante que queda registrado, es un núcleo que puede ser revertido, enriquecido, nutrido y modificado, ¿no? Y esa es una experiencia que me parece tremendamente importante considerar, porque es algo que no es tan antiguo, digamos, ¿no? Antes había una visión mucho más determinística de los primeros momentos del desarrollo. Hoy día se sabe que esta construcción subjetiva es continua,
no solo para el bebé, sino también para los adultos cuidadores, ¿no? Entonces no es porque una madre estuvo angustiada en un momento, va a ser una madre eternamente angustiada, sino que puede ser una madre que en algún momento cuente con nuevos recursos, ¿no? Bueno, eso por ahora que quisiera aportar. Gracias. Marcela, tienes que abrir el micrófono porque ahí no te escuchamos. Ahí sí. Todavía meses en esto y todavía se me queda el micrófono apagado. Bueno, agradecer también a Paulina por esta presentación tan bonita y tan relevante, me parece, hoy en día. Estaba pensando mientras tú hablabas, sobre todo en la parte inicial, como en lo sagrado que es el parto, ¿no? Como en muchas culturas el parto tiene esta connotación de sagrado, ¿no? Y por lo tanto hay una serie como de situaciones que se resguardan y también con lo que tú hablas esto como de la soledad, ¿no es cierto? Hay culturas y lugares en donde las madres están súper solitas en el parto y es algo que se resguarda, ¿no es cierto? Y que también acá, si bien no es así tal cual, pero hoy en día ha habido mucha énfasis en el parto respetado, que justamente alude a esa idea, ¿no? Como de un espacio de respeto, sagrado, de cuidado, y que en el fondo busca, ¿no es cierto?, que esa sea una experiencia lo más positiva posible, ¿no? Y entonces pensaba en esta idea de qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando esto sagrado o respetado que esperamos, este parto consciente que esperamos, ¿cómo podemos seguir resguardando ese espacio sagrado y respetado pese a lo que está ocurriendo, ¿no? Porque resulta muy frustrante pensar como, y quedarnos únicamente con esta idea de, chuta, no va a poder ser este parto respetado, entonces está todo mal, ¿no? O entonces quedan como estas heridas, un poco como decía Marisol, para siempre, como algo más determinista, ¿no? Entonces, pensaba en cómo se puede resguardar lo sagrado y lo respetado bajo estas circunstancias. Y entonces también pensaba también en lo que tú ibas como reflexionando sobre la importancia de la preparación, no solo de la madre, sino que también de un entorno, ¿no es cierto?, que pueda estar preparado para distintos escenarios, preparado en términos de información, ¿no es cierto?, como de conocer las variables, conocer lo que puede pasar y cómo va a ser, como esta anticipación a posibles escenarios, pero también una preparación emocional, ¿no?, de poder estar disponibles y contener, porque cuando estamos entonces todos asustados y todos angustiados no podemos, ¿no es cierto?, generar ese espacio. Y desde ahí también, cuando existe esa contención y esa red, que incluye al equipo médico también, existe esta posibilidad, como decía Marisol, de poder ir reparando lo que sea que haya que reparar, ¿no es cierto?, si es que hay que reparar, como porque muchas veces quedan en las madres, que uno tiene que escuchar muchas veces, ¿no es cierto?, muchas culpas o muchos arrepentimientos o mucha, pucha, no fue como yo quería, no pude estar al tiro, esto le va a generar un impacto y mucha angustia que se va quedando por muchos días y largamente, ¿no? Pero si se logra, ¿no es cierto?, trabajar y con las redes, o sea, es decir, que la mamá logre poder hablar de esto con su entorno y también con su bebé, ¿no? En esto de poder explicar al bebé lo que pasa, lo que siente, lo que está ocurriendo, que también me parece súper importante, se genera esa posibilidad, ¿no es cierto?, de ir reparando eso tanto por la madre en el vínculo y por los demás. En eso el equipo médico juega un rol tan importante cuando hay urgencias, sobre todo, y por lo tanto también me obliga a pensar en la importancia del autocuidado de los equipos y qué tanto trabajo se está haciendo ahí, ¿no? Porque también es está un poco invisibilizado eso, ¿no? En términos emocionales y del desgaste que pueden estar, porque ellos justamente también forman parte de esta pandemia, ¿no? Entonces también están afectados a nivel personal, en otras áreas, y a nivel profesional tienen que estar
haciendo esta labor con bebés recién nacidos, que es sumamente cansador también, a nivel psíquico, a nivel emocional, es muy cansador estar en este cuidado de bebés también. Entonces, también pensaba en eso, como la importancia de este cuidado a los profesionales, ¿no? Bien. Yo, como para complementar en realidad, antes de darle el espacio también a nuestros auditores, pensaba como en cuando nace un bebé o una bebé, también hay una reconfiguración de los padres. También nace un papá, también nace una mamá, también hay una reconfiguración psíquica que impacta sobre la paternidad, la maternidad, ¿cierto? Entonces, también llevarlo a una dimensión que va más allá de la guagua recién nacida, sino que los papás también tienen momentos de cambio, de readaptación, de su propio psiquismo infantil, que muchas veces los conecta a experiencias infantiles de ellos y que a veces son necesarias como de poder trabajarlas también. Algunas experiencias dolorosas, por ejemplo, que también surgen de este proceso de reconfiguración y también como la importancia de poder atender a los papás, que muchas veces se les pone a los papás responsabilidades, porque claro, tienen la responsabilidad de criar y de tener al hijo, pero también darle la oportunidad de que ellos puedan expresar también este nacimiento papá, nacimiento mamá en el mundo adulto, ¿ya? Como decían nuestra expositora, el desarrollo es continuo, no es que una guagua nazca, se desarrolle y eso quedó estático, sino que los procesos de subjetividad, de intersubjetividad, constantemente están modificando también nuestro psiquismo. Y en ese sentido, el psicólogo, nuestra profesión, nos da la oportunidad también de poder acompañar esos procesos de una manera para que se puedan pensar las fantasías, la angustia o las necesidades psicológicas que puedan tener estos adultos vinculando y vinculados a su propia infancia. Y creo que es un proceso súper lindo, también como de pensarse adultamente con todas las fantasías y todo lo que se genera en el mundo interno. Y también los cuidados que hay que tener de esa misma fantasía o esos mismos procesos psicológicos proyectados en la guagua, ¿ya? Con esto quiero decir que hay muchas fantasías, muchas veces inconscientes, que son puestas sobre la guagua y actuamos desde eso que nosotros estamos poniendo afuera, que estamos poniendo en la guagua cuando son necesidades nuestras, cuando son fantasías nuestras, cuando son emociones nuestras, en estos procesos de subjetivización. Eso es algo complementario en realidad a lo que han dicho. Yo les agradezco a las tres sus observaciones, sus reflexiones, sus opiniones, y me gustaría de todas maneras ahora darle paso a preguntas o dudas que tengan, o reflexiones también que tengan nuestros auditores. Tenemos alrededor de 40, 44 personas conectadas en Zoom, más otro grupo conectado en el Facebook de la universidad. Así que espero que también se atrevan a sacar el micrófono y poder comentar. Sí, Cristian, invitamos a todos los que tengan alguna consulta a realizarla mediante el chat, porque tengo entendido que están todos los micrófonos silenciados, pero sí los invitamos a escribir sus preguntas en el chat o a través de nuestro Facebook Live para nosotros poder leérsela y que los expositores las puedan responder. Entonces vamos a dar unos minutitos a ver que puedan formular sus preguntas y escribirlas directamente en el chat. Perfecto, perfecto. Yo de verdad que lo invito. ¿Sí, Marisol? Cristian, no estaba pensando a propósito de lo que dijiste, que me parece tremendamente importante, que aludía un poco a lo que mencionaba yo delante, de que la construcción subjetiva es permanente, ¿no? Claro. El devenir padre te transforma, el devenir madre te transforma, por lo tanto, la mujer que era antes del parto no es la misma que es después, o sea, no solo uno va construyendo, o sea, la madre va construyendo la subjetividad del bebé, sino el bebé también va ayudando a construir la subjetividad de la madre, y eso es tremendo, o del padre, o de la familia, o de los hermanos, que no hemos hablado también, el lugar de los hermanos. Claro.
La experiencia, por ejemplo, que comentaba Paulina, que se está haciendo en el Hospital San José, donde se muestran estos audios grabados, que es preciosa porque uno ve cómo cuando los niños han logrado sostener esta continuidad existencial. Me tocó ver en una exposición que se hizo también, que la visto tú, Paulina, cómo se veía cuando el niño había pasado mucho tiempo sin escuchar la voz de la madre, y era un bebé que no reaccionaba al audio, que quedaba con estas defensas autistas. Otro, que ese periodo no había sido tan largo, reaccionaba rápidamente porque había logrado mantenerse esta continuidad existencial que tú mencionabas. Y, por ejemplo, había casos de bebé donde hablaba el hermano o la hermana y el bebé reaccionaba, ¿no? Como a propósito de las redes, ¿no? Y es bellísimo cómo uno se da cuenta, ¿no?, de la importancia de la voz, por ejemplo, sobre todo ahora, a propósito de estar con mascarilla, de que el rostro de la madre está cubierto, ¿no?, cuando lo toma en brazos, por ejemplo, en la situación hospitalaria. Se sabe que la voz siempre ha ocupado un lugar importante, pero a mí me parece que hoy día es tremendamente importante. Yo estaba pensando, por ejemplo, en situaciones terapéuticas, no en bebés, pero esto también tiene efecto en bebés, de pacientes, por ejemplo, que a mí me ha tocado, que hay padres que se han resistido en algunos casos a hacer atención a través de la modalidad online. Teleterapia. Claro, entonces, por ejemplo, tengo una adolescente de 16 años que los padres se resisten y ella de repente me escribe. Entonces, bueno, yo le pedí la autorización a los padres para poder mantener contacto con esta chica, no terapia, porque ellos no lo aceptaron, y cada cierto tiempo me escribe ella, ¿no? Y me cuenta cómo está. Y a veces me manda audio. Entonces, un día yo le escribo y me dice algo así como que le gustaría tanto escucharme, ¿no? Entonces dejé de escribirle y le empecé a mandar audios, ¿no? Cuando ella me escribe algo, yo le respondo con audio. Entonces, ¿cómo en lugar de la voz, si estamos pensando aquí hay una chica de 15, 16 años, pero en el lugar del bebé, este bebé que, como decía Paulina, reconoce la voz ya desde los 6 meses, ¿no? ¿Cómo esta voz viene a ocupar un lugar de contención, de cobijo, ¿no?, de amparo? Bueno, eso. Muchas gracias, Marisol. Vi que Eh, tenemos algunas consultas, Fernanda. Sí, tenemos acá, bueno, primero Marcial García, bueno, felicita y comenta que la presentación estuvo muy bonita y bien ilustrada, pero por otro lado tenemos a Elena, en donde nos comenta, ¿cómo se supera el dolor un bebé que ha sido adoptado? Y sigue su pregunta, y peor aún, cuando ese bebé no ha tenido un maternaje apropiado. Interesante pregunta. Ahí, no sé, Paulina, si tú quieres comentar. Voy a comentar por una parte, pero creo que también, o sea, que aquí la más docta sería Marisol, pero voy a comentar de todos modos. El bebé necesita, como decíamos y hemos repetido varias veces, continuidad existencial y subjetivación. En ese rol no solo está la madre, está el padre, está la familia. A veces tenemos madres que no pueden responder y no solo porque los bebés hayan sido adoptados, también es porque la madre está con depresión postparto, porque tiene que trabajar, porque no todas las mamás tienen postnatal. Hay tipos de trabajos que no lo permiten. Entonces, nos vemos a la realidad de no necesariamente tener una figura maternante como madre maternante, pero puede haber otra figura maternante. ¿Qué pasa si fallece la madre? Hay un padre que se hace cargo o una abuela que se hace cargo. Entonces, limitar solamente a una madre que no puede responder, estaríamos poniéndola en el lugar de una madre perfecta. Y no es así, ¿ya? Y es algo que tenemos que tener claro todos. No tenemos madres perfectas. Si hay una madre perfecta, entonces no tenemos posibilidad de falla. Y si no hay falla, no tenemos entonces frustración ni capacidad de tolerar la ausencia, sobre todo en este tiempo. Todos nosotros hemos tenido que aprender a tolerar la ausencia, este contacto físico que necesitamos para subjetivarnos. Entonces, en ese lugar, primero, la primera invitación es entonces a retrasar el juicio y aumentar la comprensión, eso como primera parte. Y como segunda parte, para eso existe la terapia también. La terapia está dada como aquel elemento que viene a reparar en aquellas situaciones que es necesario reparar. Los terapeutas, los psicólogos, estamos en el lugar también
muchas veces de convertirnos en esas figuras maternantes para aquellos niños, jóvenes o adultos que requieren de la figura maternante. Y en este caso no solo vamos a pensar en una mamá que no pudo hacer un maternaje apropiado, también vamos a pensar en el padre, cuáles son las angustias por las que ellos están atravesando. Digamos que es importante observar más allá que una sola conducta y que por supuesto que siempre es posible reparar, porque si no nosotros no estaríamos aquí. Es posible reparar, ¿ya? Y le voy a dar la palabra a Marisol porque creo que tiene muchos más elementos para responder a esta pregunta. Gracias, Paulina. Yo creo que mencionaste varias ideas interesantes. Yo creo que Elena, que es alumna mía de teoría psicoanalítica, justamente les puse yo un video que es hablando sobre Kevin, se discutió el tema de la adopción, entonces está ahí vivo y me parece que es un tema, bueno, a mí me apasiona, pero primero, yo creo que es claro lo que tú dijiste, Paulina, de que no existe la madre perfecta y menos mal, porque yo siempre digo que si no tendría que ser un niño perfecto. Y eso no nos da ninguna posibilidad de experimentar y a subjetivarnos, sino que más bien nos convertiríamos en una especie de cosas, ¿no? Predeterminadas. Y la verdad es que la experiencia terapéutica, así como la experiencia en la maternidad, apunta a ayudar a encontrarse con las experiencias y construir a partir de ahí una subjetividad personal, ¿no? Ahora, en relación a la experiencia de adopción, hay varios elementos, ¿no? Yo también hago hincapié en que una experiencia no lo define todo. Los seres humanos somos tremendamente complejos, ¿no? Y somos complejos no solo por las situaciones que nos toca vivir, sino por el momento en que la vivimos, por la interpretación que hacemos en el momento que la vivimos. O sea, podemos tener a una madre, por ejemplo, que se le murió el padre antes del parto, ¿ya? Y además se le suma la pandemia, o una madre que solo se le murió el padre y no se le sumó la pandemia. O sea, hay una serie de elementos que van ocurriendo, ¿no? O la experiencia de un embarazo fruto de una violación, por ejemplo, ¿no? O de un abuso, qué sé yo. En el caso de la adopción hay un tema tremendamente importante, y una de las cosas de las que se ha encargado Sename, que es la institución a cargo de cuidar todos los temas de adopción, es tratar de primero evaluar a los padres que van a adoptar, en el caso de Chile, ¿verdad? Se hace una evaluación donde se busca justamente lo que tú señalabas, no padres perfectos, sino los mejores padres posibles, ¿no? Para ese niño. Y en esa búsqueda, una de las cuestiones centrales es que esta pareja pueda haber hecho la elaboración, por ejemplo, o el duelo de la infertilidad, el duelo de la pérdida de un hijo, ¿no? Pero que además esta adopción esté dada desde el amor de sentir que no solo va a dar algo al bebé, sino que él va a recibir algo a cambio de esa experiencia de ser padre, es decir, el aspecto narcisístico, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay una serie de elementos que se evalúan ahí y que en el caso de que no haya una patología severa, obviamente, que no haya una perversión, una psicopatía, estamos pensando en algo muy grave, poder darle la opción a esta pareja de poder elaborarlo previo a la adopción, ¿no? De manera de contar con los mejores recursos posibles para acompañar a este bebé que ya vivió una experiencia de no ser recibido en el lugar donde él nació, ¿no? Ahora, esta experiencia de no ser recibida puede tener varios matices. Puede ser una madre que lo deja abandonado, puede ser una madre que lo entrega de la mejor manera posible en el proceso de adopción, como la tarea que hace la Fundación Chilena, por ejemplo, la adopción, que toma a mujeres que quieren entregar a sus bebés y las acompaña en ese proceso, ¿verdad?, donde la madre se despide, lo deja en buenas manos. Después voy a comentar lo de la película que les mencioné antes de la charla, del conversatorio. Entonces hay una serie de elementos aquí que se van sumando, que facilitan la posibilidad de que efectivamente la adopción no sea una condición determinante, ¿no? Ahora, sin lugar a dudas, a lo menos lo que me dice a mí la experiencia, es que siempre en la adolescencia esto vuelve a despertarse de una manera u otra, porque es un proceso donde se va consolidando el tema de la identidad, entonces siempre se va a reactivar. En la medida que esta historia de construir juntos este ser padre y ser hijo, donde se va integrando esta experiencia de la adopción
como un hecho natural, como una manera distinta, pero una manera también de construirse padre o madre, va a ser mucho mejor llevado la adopción y obviamente va a haber muchos mejores logros en términos de bienestar mental, psicológico, ¿no? Les comentaba y le comentaba a Paulina antes que hay una película preciosa que se llama En buenas manos, que justamente habla de esto, de todo lo que nos ha comentado Paulina y de todos los procesos de adopción, que quien pueda verlo, los invito a verlo porque es una clase magistral de la exposición que ha hecho Paulina. Eso por ahora, creo que por ahí más o menos respondo. Gracias, Marisol. Marcela, no sé si quieres comentar algo respecto a esta pregunta. Otra vez, otra vez. La verdad es que estaba leyendo el comentario que venía después sobre los hermanos y no sé si me permiten poder como abordar esa o si vamos en otro orden y nos quedamos con lo que estábamos hablando o puedo pasar a lo No, siguiente. puedes pasar, sí. Ya, ¿Te ¿puedo leo la pasar? pregunta, Marcela? ¿Perdón? ¿Te leo la pregunta? Ya, claro, era justo la que sigue, ¿no? Como sobre Sí, los hermanos, los dice, hermanitos. buenas noches, ¿cómo poder contener a los hermanos o explicar de la mejor forma que el hermanito no llegará y se tendrá que quedar en el hospital y no podrán ir a verlo? ¿Qué pasa con ese apego de hermano que también es importante? Claro, como ahí pensando en los hermanitos mayores que también están viviendo esta situación y cómo ellos pueden ir elaborando también esto. Em, Pensando en eso, algo como súper importante que los adultos debemos hacer con los niños, ¿no? En distintas edades, es algo que se llama organizar la experiencia. ¿Y qué significa que los adultos organizamos la experiencia de los niños? Significa que les ayudamos a comprender lo que está ocurriendo con ellos y en el entorno. Muchas veces los niños se ven enfrentados a situaciones, algunas muy cotidianas, muy domésticas y otras muy extraordinarias como esta, que definitivamente no tienen la posibilidad de comprender por sí mismos. Y básicamente la posibilidad que tienen de entenderla es a través de los adultos de su entorno. Entonces, en ese sentido, acá, como los adultos que estén acompañando a estos hermanos, ¿no? Cumplen el rol tan fundamental de, primero, acompañarlos emocionalmente, de contenerles, de ayudarles a que ellos también entiendan que están viviendo pena o preocupación o enojo por la mamá, enojo, penita por el bebé, o sea, distintas emociones que pueden aparecer que son naturales y que están bien, o sea, no hay por qué cuestionarlas, sino que ayudarles a entender que eso está correcto de sentir y además también explicarles de acuerdo a su lenguaje, ¿no es cierto? Obviamente a un niño de 4 años se le explica distinto que a uno de 8 o de 10, por ejemplo. Pero siempre va a ser importante que los adultos podamos dar una explicación de lo que ocurre y poder anticipar de alguna manera lo que va a venir. Eso ayuda mucho en términos de organizarles su experiencia, porque cuando no organizamos la experiencia de los niños se ponen muy ansiosos, muy frustrados, pueden tener más pesadillas, dormir mal, ponerse muy alterados conductualmente también. Entonces, algo que sobre todo los niños preescolares requieren mucho es de la repetición, como irles contando una y otra vez lo mismo y preguntan y uno va de nuevo a contar otra vez, ¿no es cierto? Y a veces los adultos nos sentimos como contando la misma historia 30 veces en un día, pero justamente los niños, sobre todo preescolares, necesitan de este relato, ¿no? Del relato de lo que está ocurriendo, de las emociones que están sucediéndose y de lo que va a venir después. En ningún caso sería, por lo tanto, recomendado intentar ocultar lo que está pasando o hacer como que nada está pasando o hacerlo sentir mal por las emociones difíciles que pudiera estar sintiendo, ¿no es cierto? Entonces, un poco esa como es como lo que podría decir en torno a los hermanitos mayores, como bien resumido. Gracias, Marcela.
Muy interesante también considerar a los hermanos mayores en esta recepción de este nuevo hermano, de este nuevo hijo, ¿cierto? Eh, y yo pensaba también en lo que decía Paulina en términos como de la familia, no solamente pensar padre-madre como sujetos separados, sino también como de un grupo familiar que tiene dinámica propia, que se inserta dentro de una comunidad, y también como nosotros, un poco lo que decía Paulina, como rescatar un poco lo que decía Paulina, como nosotros también, personas, insertos en una comunidad, nos hacemos cargo de esas nuevas generaciones, que finalmente construyen sociedad, ¿no? Entonces, cuando hablamos a lo mejor de intervenciones, uno puede hacer diferentes tipos. A mí me gusta mucho pensar el modelo de Wolfgang ¿no? Este psicólogo ruso, de diferentes niveles de organización, desde el nivel individual a un microsistema, a un mesosistema, a un exosistema, y que el psicólogo, desde diferentes roles, ¿cierto?, se puede ubicar en diferentes niveles para poder intervenir. Y eso lo encuentro súper interesante, tanto de la psicología clínica, desde la psicología social comunitaria, desde los ambientes laborales, desde los ambientes educacionales, que son tan importantes y que sin duda van a ser y van a seguir siendo tan importantes post pandemia, ¿no? En esta nueva construcción de realidad que todos tengamos que construir. Yo quería tomar Cristian, el Facebook, ¿sí? quería agregar una cosita respecto a lo que dijiste que me parece importante, esto que tú has tomado, que también lo mencionó Paulina de alguna manera, que ya tenemos que olvidarnos de que el psiquismo solo se construye hacia adentro, ¿no? Que todo ocurre adentro, sino que todo lo que está afuera, ¿no? Es decir, lo que transmiten los padres, ¿no? Lo que transmite la cultura, cómo los padres leen esa cultura. De hecho, por ejemplo, la manera en que la madre lo toma en brazos, la frecuencia que le da la papa, hay muchos elementos culturales, uno habla de moda, ¿no? No ahora de manta libre, no ahora cada 4 horas, ¿no? O sea, hay elementos culturales que van atravesando también y que van determinando de manera muy importante la construcción de ese psiquismo. La pregunta sobre adopción, por ejemplo, que deja ver un sesgo cultural respecto de lo que es la adopción, ¿no? La idea del niño dañado, ¿no? Que son elementos culturales que tienen algo de verdad, pero no es la única verdad, digamos, ¿no? Entonces, Sí. introducir este elemento transubjetivo del que tú hablas me parece tremendamente importante. Solo eso. Yo pensaba también en esto, Marisol, como en los determinantes sociales de la salud, que hablamos en el conversatorio anterior en realidad, y de también ver las brechas, las diferencias que hay entre las condiciones que cada niño nace, se desarrolla, crece, trabaja y termina muriendo en lugares diferentes, y cómo esos lugares diferentes marcan desarrollo psicológico diferente, ¿no? Entonces también, pues, una invitación a todos nosotros como cientistas sociales de mirar estos fenómenos, tanto intrapsíquicamente, como dice Marisol, pero también extrapsíquicamente, desde el lugar familia, desde el lugar sociedad, comunidad, para poder ir generando cambios a diferentes niveles. Yo creo que, fíjate que Bonfenbrenner, que es este psicólogo ruso, que ya falleció hace buenos años, da un marco bastante interesante en el modelo ecológico, de ir comprendiendo también, no solamente como decíamos intrapsíquicamente, con todo lo que nosotros ya sabemos que va ocurriendo en el psiquismo, sino también para afuera, y cómo nosotros psicólogos podemos aportar, no desde una lógica no clínica, lo clínico es un área específica de realización profesional, sino más bien como de pensar en un desarrollo de la sociedad, cómo avanza la sociedad, cómo queremos que avance la sociedad, y cuál es el rol nuestro como profesionales en dar pie a ese desarrollo. Hoy yo quería también mirar el Facebook, porque tenemos también auditores que nos están escuchando ahí. Yo digo auditores, como si esto fuera radio, Sí. la verdad es que no televisión. Sí. Pero nos dice, por ejemplo, Luz Barriga, que le mandamos un cariñoso saludo. Dice: gusto de saludarlo a todos. Una pregunta: ¿será este el espacio de pandemia a una flexibilidad de la falla o una anticipación de esta? Pienso que en esta transformación que están hablando, niños que jugaran y aprenderán a interactuar con mascarilla. Creo que va un poco en la misma línea de lo que hemos estado conversando, ¿cierto? Como de la falla, de la flexibilidad de la falla, como lo dice Luz, también como
oportunidades, como lo dice Marisol, en que no solamente nos podemos centrar como en una falla empática que va a quedar registrada para siempre en el psiquismo humano, sino que también pueden haber otras experiencias que puedan combatir y que la falla es necesaria, como lo decía Paulina, ¿no? Cristian Escalona también decía, ¿podríamos estar frente a una generación de bebés COVID-19 con características psicológicas muy distintivas? Yo pienso que ahí tendríamos que ir viendo qué va pasando, en realidad es difícil poder adelantarse. Lo que sí podemos pensar y tener la experiencia de lo que pasó con los niños cuando estuvo el SARS, la peste bubónica más atrás, o diferentes epidemias que han azotado ya a la población. En realidad esto no es nuevo, no es tan nuevo. Lo sentimos muy nuevo en realidad porque somos la generación que nos ha tocado. Seguramente podrá haber una generación por pandemia, esperemos, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Yo agregaría una cosa que me parece importante, que es bueno pensar para adelante, pero no tanto. Yo creo que estamos en un momento tan complejo que lo mejor hoy día, o sea, siempre ha existido la incertidumbre, pero hoy día es una compañera mucho más evidente, ¿no? Claro, claro que sí. Entonces yo creo que hay que tratar de estar más en el hoy. Yo creo que eso es súper importante para el trabajo con estas mamás o estos bebés recién nacidos, ¿no? Pensar lo que va a pasar después. Yo creo que hay que estar en el hoy, en el recurso de hoy, en lo que le pasa hoy, en lo que estamos pudiendo hoy. También en relación a lo que decía Marcela respecto a los hermanos, no poder ir contándoles lo que va pasando, no lo que va a pasar, porque en realidad eso va a ser probablemente tremendamente angustioso también, ¿no? Claro que sí. Entonces yo creo que, porque también nos desgasta a nosotros como clínicos, ¿no? Estar como pensando qué es lo que le irá a pasar a este niño mañana. La verdad que no sabemos, hay muchas cosas que no sabemos. Sí. Fernanda, no sé si hay más preguntas, nos dicen desde el Facebook que está pegada la imagen, a ver si tú puedes mover hacia seguramente Marisol. Yo mismo estoy revisando, me parece extraño que esté Está la como pegado imagen. en una imagen, sí. Pero por lo menos se escucha y eso es lo importante a propósito de la importancia de la voz, ¿no? Lo que estábamos hablando. Sí, de todas maneras. ¿Seguimos Sí, con las preguntas que tenemos en Zoom o continuamos sí. con algunas de Facebook? Tenemos ya las de Facebook, ahí se está arreglando, ahí se vio algo porque estoy también conectado en internet. Esto es Ay, estar en múltiples pantallas, ¿no? Que te sí, puedes ver como en diferentes partes, de repente como que es extraño, pero bueno, sí, de estamos... todas Cristian, maneras. quizás eso también es importante, ¿no? Que independiente de los episodios anteriores, estamos también en un contexto distinto con esto de las redes sociales. Esto es una experiencia inaugural. De todas maneras. Esto de estar con todas estas maneras de comunicarnos, ¿no? Como decía Marcela, todavía se me olvida prender el micrófono y a todos nos pasan cosas con eso, ¿no? Claro que sí. Vamos con preguntas del chat, El chat, Fernanda. sí. Dice, a ver por acá, Karen, ¿qué pasa con un niño que ha sido criado por sus padres, pero la pareja opta por separación y el niño queda en abandono de ambos padres entre los 3 y 5 años? Eso es súper interesante. Paulina, no sé si quieres comentar tú. Estaba leyéndola hace un buen rato, esa pregunta. Así que quisiera comentar que qué bueno que hay una pregunta distinta a la pandemia, ¿no? Porque esto es casi con natural en la experiencia de separación. Digo con natural no porque ocurra todas las veces, sino que no porque estemos en pandemia o fuera de pandemia, esto puede ocurrir. ¿Qué pasa con el niño? Por supuesto que va a impactar en su desarrollo psíquico. Si pensamos en la construcción del psiquismo, sobre todo pensando que entre los 3 y los 5 años el niño adquiere una relativa independencia. Pero esa relativa independencia es cuidada por los ojos de los padres, que lo miran, que le celebran cuando se subió a un árbol, aunque los padres estén súper asustados, que le celebran que camine 2 pasos más adelante. Pero así como podría ser complicado, ya que está en relativa independencia y necesita la mirada de sus padres, también podría ser, por otra parte, una oportunidad en que el niño llegue a esa independencia. Todos necesitamos salir de la persona que nos cuida en algún momento y movernos en solidario para volver al regazo cada vez que necesitemos otra vez estar en cohesión con este sujeto que nos
que no subjetivo. Y así como hablamos de sujetos, no solo es el padre y la madre. Vuelvo a repetir eso. Creo que puede sonar muy loco que lo repita cada rato, pero es que no son solo padre y madre. Es la familia. Son los abuelos, son los tíos, son los amigos de la familia. Siempre hay alguien que dice, oye, estás dejando de lado a tu hijo. O alguien que ni siquiera lo va a decir, pero lo va a sacar a pasear. Y también tiene que ver con lo que hablábamos antes, que es comunicar a los niños, que es anticipar. No quiero decir que no va a pasar nada, porque esto no es el mundo de Bill y Pap. Por supuesto que va a ocurrir algo, pero no es que el niño está abandonado, salvo que esté en la calle solo mientras sus papás están cada uno en un lugar. Aquí tenemos padres que también están viviendo el trauma de la separación y de alguna parte de la desintegración de su construcción como pareja. Y uno de los duelos más importantes es la pérdida del cónyuge, no solo por fallecimiento, sino que también por la pérdida de este plan como familia. ¿Ya? Entonces, no podemos mirar al sujeto sin mirar su contexto. Esto es intersubjetivo. Tenemos padres funcionando de una manera que no está siendo adecuada para el niño, y tenemos un niño no pudiendo responder a este funcionamiento de los padres. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿dónde está la familia? ¿Quién apoya? ¿Dónde está el sistema? En estos momentos está complicado, pero en general las profesoras, las educadoras de párvulo, las profesoras de nivel inicial, perciben esta situación, dan cuenta de ellas, derivan a psicología, ponen la voz de alerta. Las profesoras, sobre todo en los niveles iniciales, están alertas a reconstituir de alguna manera, si pudiéramos decir esa palabra, esta relación materna-infantil cuando se ve decaída o alicaída en las figuras paternas, ¿ya? Entonces tenemos que cuestionarnos como familia inicialmente, luego como comunidad educativa, luego como comunidad. Por supuesto que va a haber un daño, por supuesto, si el niño está viviendo en esa familia. ¿Cómo lo reparamos? Lo reparamos primero desde lo social y desde lo clínico cuando llegue a la clínica, porque no necesariamente va a llegar a una consulta psicológica. Pero hay otros actores en el sistema que también intervienen. La familia, las profesoras, la tía auxiliar que lo abraza en la puerta y que lo recibe con los brazos abiertos cuando llega al colegio. En esta situación de pandemia es más complejo, porque no tenemos necesariamente esos brazos que nos sostienen o la mirada de esa tía que nos ve que estamos dolidos, pero hay alguien, siempre hay alguien. Yo no estoy queriendo por esto pintar un mundo como de colores, pero tenemos que mirar qué es lo que más también queremos nosotros. Es fácil hablar de que algo está ocurriendo mal, pero no, si yo veo que mi vecinita se cayó y la mamá no está al lado, voy a correr a ayudarla, porque es pequeña. Y no es porque la mamá la esté haciendo mal, porque a lo mejor se le quedó una tetera prendida, no sé. Es mirar como la visión más de sistema, de contexto, esta relación intersubjetiva que tenemos. ¿Va a haber un daño? Sí, lo va a haber, vuelvo a insistir. ¿Cómo lo solucionamos? Lo solucionaremos los clínicos, haremos algo en comunión con la familia, porque solos no lo podemos hacer. Y la familia también tiene algo que decir y algo que hacer. Eso por mi parte. Vi que Marcela abrió su micrófono. La chunté. Ahora sí, Marcela. Estoy aprendiendo. No, es que pensando en eso que hablaba Paulina, se me viene el concepto tan bonito de tutores de resiliencia, ¿no? Como esta idea de que siempre en situaciones de adversidad, ¿no es cierto?, los niños, los adolescentes, los adultos, a través de los vínculos que tenemos, ¿no es cierto?, que son estas redes de apoyo, podemos tener un tutor de resiliencia que básicamente es este vínculo que nos ayuda a sobreponernos a esta adversidad, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces los tutores de resiliencia ni siquiera saben que son tutores de resiliencia, ¿no? Sino que simplemente están vinculados con nosotros o con los niños y tienen una relación de respeto, de afecto, de cariño genuino, de preocupación honesta, y eso en sí mismo resulta tremendamente reparador y resulta un modelo también finalmente para los niños después, en alguien que los está mirando, que los está respetando, y entonces ahí se comienza este proceso reparatorio, ¿no?
y se vuelve un modelo de cómo sobreponerse también ante estas dificultades. Solo eso quería puntualizar, que me parece un concepto tan bonito y que también alude tanto como a estos periodos de adversidad que estamos viviendo todos, ¿no? Y cómo todos en comunidad, si tenemos estos vínculos y estos apoyos entre nosotros, ¿no es cierto?, o hacia quienes vemos que lo necesitan, podemos como comunidad avanzar avanzar en esta crisis, ¿no? Muchas gracias, Marcela. Fernanda, no sé si tenemos preguntas o ya estamos en el tiempo. Tenemos varias, estamos en el tiempo, pero mira, Sí. creo que podríamos leer una última que estaba en Facebook, interesante, haciendo referencia al tema y al contexto actual, que dice lo siguiente: ¿podríamos estar frente a una generación de bebés COVID-19 con características psicológicas distintas? Creo que esa sería una súper buena pregunta como para poder dar un cierre al conversatorio de hoy. Se la vamos a dejar a Marisol. Y yo entonces cierro también con una reflexión a propósito de esa pregunta. Ya. Quería aprovechar eso de retomar la pregunta que hizo Carolina acá respecto a cuando los niños vuelven, que no ven ni a los tíos, ni a los abuelos, ni a las amistades, ni nada. A propósito de esto también. Primero quería un poquito de eso, decir simplemente que no solo los otros están en presencia física, sino también en el discurso. Es como cuando un padre o la madre tiene al niño solo, ¿no? No significa que no haya padre, está en el discurso de la madre también, ¿no? Entonces, desde que llega el bebé a la casa y que no haya abuelo, puede haber la madre decir, tu abuelo te llamó, hablé con él hoy por Skype o qué sé yo, ¿no? Solamente esa pequeña aclaración, que no es, hay un cambio sin lugar a dudas, pero no es que desaparecen, ¿ya? Bueno, en relación a la pregunta del COVID, yo no sé en verdad. Yo prefiero decir, no sé lo que va a pasar. Indudablemente que va a haber un impacto, sí, porque no solamente el impacto es de los bebés, el impacto es de los padres que tuvieron este bebé, el impacto es de la familia que está viviendo esta situación, el impacto es del equipo de salud que está en esta situación, sin lugar a dudas que sí. Yo podría pensar que probablemente familias, padres más contenidos, ¿no?, van a lograr sostener mucho mejor, ¿no?, el psiquismo de estos bebés y probablemente las secuelas sean mucho menores o no las haya, pero la verdad que hablar de bebés COVID-19 no lo sé. Ahí mi pregunta más fuerte, más que con los bebés, fíjate, va con los adolescentes. Ahí me duele mucho más y siento que hay un impacto mucho más potente porque el adolescente está justamente viviendo la experiencia de su cambio corporal, todo el tema de la sexualidad que es muy potente y no se puede tocar, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un impacto que a mí me hace más ruido, diría yo. Pero en relación a los bebés, yo en realidad una pregunta que la dejo abierta, aventurarse mucho me parece que es complejo, ¿no? Eso. Bueno, yo lo que quería complementar a lo que estaba diciendo Marisol también es como que pensemos un poco antes de la pregunta, ¿no? Como una pregunta de si va a haber una generación COVID-19. Entonces, yo me gustaría como plantearle esta idea del error de la tendencia central en psicología. Como que hubiera un prototipo que van a ser los niños COVID-19, porque con ese análisis, que puede servirnos en términos estadísticos, que pueden servirnos pensando en otras cosas, ¿no? No en esto particularmente, pero nos puede servir como para agrupar lo que perdemos de esa agrupación, de ese promedio, es la riqueza de la diversidad también. O sea, esto nos pasa mucho en psicología, ¿no? Nos olvidamos de las diferentes experiencias, de las diferentes subjetividades, a propósito de lo que estábamos hablando en este conversatorio, de que no nos perdamos, de que no vamos a encontrar las mismas características en un prototipo de niños que surgen acá, o en un prototipo de adolescentes. Claro, nosotros sabemos las tareas propias de la adolescencia, sabemos las tareas propias de la niñez, ¿cierto? Pero las trayectorias del desarrollo son diferentes. Esta idea de ciclo vital que ha impulsado el Ministerio como algo muy, muy positivo, yo creo. Si hay algo que yo reconozco del Plan Nacional de Salud Mental,
en la idea de ciclo vital que propone el Ministerio, en esta idea de que no todos vamos a cruzar el desarrollo de la misma manera y que van a haber diferentes trayectorias del desarrollo con las cuales nosotros vamos a habitar, que hay determinantes biológicos, que hay determinantes psicológicos, sociales. Entonces, cuando yo hablo de este problema de la tendencia central, es que ojalá no nos centremos en un prototipo, que busquemos como cosas específicas en cierto grupo, sino que ampliemos la mirada también a las diferencias particulares que niños, adolescentes, adultos, ancianos puedan tener de las vivencias de este proceso. Mis queridas colegas, ha sido un gusto poder escucharlas y verlas también, después de harto tiempo que no nos vemos presencialmente. Quiero agradecerles particularmente a Paulina por su excelente exposición, que fue un input a toda la conversación posterior. Quiero agradecer a todas las personas que están conectadas y que han seguido conectadas en este conversatorio, a las personas también que están en Facebook live revisando este conversatorio. Y para mí personalmente es un placer, es un gusto poder conversar estos temas tan interesantes con ustedes. Tenemos muchos desafíos en psicología, en ciclo vital, como les decía yo, en perspectiva psicológica. Tenemos temas de género tremendamente presentes hoy día en la sociedad, donde nosotros tenemos mucho que decir. Tenemos nuevas realidades, todo lo que tiene que ver con homoparentalidades, por ejemplo, con toda esa discusión que ha quedado un poco tras bambalinas producto de la pandemia. Tenemos tantas cosas en psicología que pensar, que decir, que estudiar, que investigar desde diferentes ámbitos. Así que quiero darle la palabra a ustedes para que puedan despedirse. Paulina, quizás tú en primer lugar. Sí. Buscando activar el micrófono. Les doy las gracias por participar. Agradezco al equipo porque hemos podido conversar y vernos nuevamente. Y quiero también invitarlos a tolerar la incertidumbre. Creo que quizá el más grande aprendizaje que vamos a tener es navegar en esta incertidumbre. Tal vez eso va a ser el sello de la generación, no de los niños, de todos nosotros. Está bien que sucumbamos a la incertidumbre cada cierto rato, ¿no? Pero no todo el tiempo. No podemos siempre navegar en certezas, porque si no es imposible aprender. Por lo tanto, esa es la invitación antes de despedirme. Aprendamos a tolerar la incertidumbre. Veamos si podemos navegar, a veces con viento fuerte, otras veces más plácidamente, pero intentémoslo. Y muchas gracias por asistir. Gracias. Marcela. Ya, desactivé mi micrófono. Bueno, agradecerles a todos los que participaron, gracias por sus preguntas y sobre todo, bueno, gracias a la universidad por coordinar estas instancias tan valiosas y sobre todo a Paulina, muchas gracias por tu dedicación, por tu esfuerzo en esta presentación tan bonita que nos da mucho para pensar. Esto, todo lo que estamos viviendo ahora nos va a dar trabajo reflexivo para siempre. Ya lo estoy viendo, ¿no? A lo que vamos a seguir vivos, ¿no? Que hayamos vivido esto, vamos a seguir pensando en esto y se va a seguir escribiendo porque requiere de mucha elaboración de distintos profesionales de distintas áreas. Entonces, gracias por estas instancias que nos permiten dar pie a justamente esas elaboraciones. Y gracias a todos y bueno, que descansen todos. Me despido. Muchas gracias. Marisol. El micrófono, Marisol. No eres la única, a mí también se me olvida. No, gracias, te decía, por haberme invitado a este conversatorio, a pesar de que todos estamos, por lo menos yo, muy cansados porque ha sido difícil toda esta época. Siempre al final uno queda tan nutrida que me voy muy contenta. Obviamente agradecer a Paulina porque, insisto, de una presentación preciosa, que me parece tremendamente importante. Así que te agradezco la oportunidad de haber podido acompañarte en este conversatorio. Y no sé, solamente pensar que, bueno, lo que decías un poco tú, Cristian, que tenemos tanto por hacer, ¿no? Hay tantos desafíos, ¿no? Pensaba ya a propósito de las otras disciplinas, lo que mencionaba Marcela, el lugar que empieza a reocupar y revalorar de nuevo de la filosofía, por ejemplo, ¿no? Pensar que con todo esto, por ejemplo, del COVID,
hoy día los epidemiólogos no dan abasto, no hay respuesta, ¿no? Y empiezan a aparecer elementos que habíamos dejado un poco olvidados en muchas áreas, de poder pensar las cosas, ¿no? Esto que nos otorga la filosofía, que hay pensadores tan importantes como lo que hablabas tú de la incertidumbre, por ejemplo, Paulina, o los conceptos de disponibilidad, o varios conceptos de los cuales han hablado varios filósofos, y que creo que es un tema muy interesante de investigar, a los que los invito a los que se interesen en eso, como para aportar en algo más. Y muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Paulina y Marcela. Gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias a Cecilia Correa, que nos está viendo, a Luz Barriga, a Paola González, a Marta Arteaga, a Steffi, que están desde el Facebook. Y gracias a ti, Fernanda, por estar mediando también este encuentro. Muchas gracias a ustedes, fue un excelente conversatorio, gracias a todos los asistentes también. Y bueno, comentarles que vamos a seguir teniendo conversatorios así de interesantes, por tanto los invitamos a revisar nuestro sitio web, en donde van a estar publicándose. Y si quieren volver a revisar este mismo, pueden ingresar a Facebook, en donde va a estar guardado y grabado para que lo puedan revisar nuevamente por si salió alguna duda y que puedan aclarar. Así que muchas gracias a todos y muy buenas noches.